Laguna Verde es una bahía ubicada al sur de Valparaíso. Posee un clima templado mediterráneo costero, con variaciones como clima semiárido hacia el mar y más húmedo al interior del valle. Entre sus flores posee mayormente arbustos espinosos. En los lugares más soleados se encuentran arbustos como el guayacán, el algarrobo y el quillay. Hacia el sur encontramos matorrales de tipo arbusto costero, formados por especies como el peumo, boldo y el maitén. En su fauna se puede apreciar al típico zorro culpeo, roedores y aves como el águila peregrina, la lechuza blanca y el picaflor gigante. Decimos entonces, desde la geografía humanista, que el espacio existencial de Laguna Verde está desplegado en la vida cotidiana de las personas, tanto de quienes residen aquí como también de los que vamos a pasear en familia y a los que vamos a conectarnos con la naturaleza y con nuestro ser para alejarnos del estrés de la ciudad. Esto que acabamos de decir es la fundamentación filosófica existencial y fenomenológica del ser y estar en el lugar. A partir de esto, nacen dimensiones simbólicas y relaciones de pertenencia para el sujeto en el lugar. La empresa transnacional OHL contrató a Tejeval para desarrollar la ampliación del puerto de Valparaíso, ya que según los empresarios, este se hizo chico y se requiere de este proyecto para adaptarse a los requerimientos del comercio actual. Para llevar a cabo esto, se debe construir una cantera en uno de los sectores más queridos de Laguna Verde, el sector del Sauce, donde existen terrenos agrícolas, los cuales, al ser construida la cantera, alterarían la producción de alimentos para el sector. Por otra parte, la zona afectada está protegida como lugar de conservación, además de poseer la mayor reserva de bosques esclerófilos. Pudimos tener una entrevista con Johans Aravena, vocero de la Junta de Vecinos número 137 del sector de Laguna Verde, quien nos explicó un poco más en qué consiste este proyecto y las consecuencias que traería para el sector. Bueno, el proceso de trabajo de OHL con la comunidad siempre ha sido, digamos, bien turbio. Primero, nuestro primer contacto con el proyecto fue de que nosotros nos enteramos en una época de campaña, de candidaturas, a uno de estos candidatos se le salió, que nosotros le preguntamos, dijimos, sabemos que usted es amigo del alcalde, queremos saber por qué el alcalde no nos va a pavimentar el camino principal, que es el camino que une el cruce de Laguna Verde con la playa, que es un proyecto que está hace muchos años supuestamente listo y que hay que llegar y pavimentar. Entonces nos dijo, no se preocupen porque yo estuve en una cena con el alcalde en un hotel de lujo con una empresa española donde nos presentaron un proyecto maravilloso y le van a pavimentar la calle. Entonces ahí nosotros fue como que se nos prendió la ampollera y dijimos, ¿qué proyecto? Si no sabemos ningún tipo de proyecto. Tuvimos, digamos, eso fue como en octubre del 2013, estuvimos desde octubre del 2013 hasta julio del 2014, ves que veíamos al alcalde preguntándole, oye, ¿usted qué sabe? ¿Qué sabe del Sauce? Que es la zona donde está la cantera. ¿Qué sabe? ¿Hay un proyecto ahí? Y él dice, no hay nada. Entonces, y en julio, como en abril del 2014, llegaron alumnas de sociología, si no me equivoco, si eran de sociología, no me acuerdo si era de la Valparaíso o de la Católica, que la habían contratado para ir a entrevistar a los dirigentes sociales para consultarnos cuáles eran las cosas que le faltaban a la comunidad, cuáles eran las debilidades que teníamos como organizaciones. Entonces ahí ellas, las chiquillas, bueno, nos contaron, nos explicaron. En un principio fueron bien claras a decir quién nos había mandado. Claro. Pero después en un momento como que se sinceraron más, apagaron la grabadora y nos dijeron, ¿saben qué? Mira, esta cosa nosotros se la vamos a llevar a los jefes y ellos lo que quieren saber es cómo comprarlo usted. Entonces nos dijeron que nos mandaron un mensaje y nosotros dijimos, bueno, mandémosle un mensaje inmediato, que no tenemos miedo y que los vamos a estar esperando. Entonces, y al mes siguiente llegó la empresa, llegó a una charla a la escuela de Laguna Verde, y ahí fue como que habremos ido unos 40 o 50 personas a la charla,
con las ansias de conocer el proyecto y nos dimos cuenta primero de que empezaron como media hora hablando solo del puerto del Paraíso, hablando de que los empleos que iban a llegar, de los buques post-Panamá. Entonces ahí se paró un vecino que tuvimos la suerte que es un vecino que todavía sigue trabajando con nosotros, incluso ahora trabaja con nosotros en la fundación, que es bien profesional y maneja bien el tema. Y le dijo, ¿sabes? Yo quiero saber el tema de Laguna Verde, explíquenos. Ahí se levantó un constructor que estaba a cargo del proyecto, nos presentó el proyecto y nosotros como que decíamos, algo falta. Entonces ahí se levantó otro vecino que también trabajando con nosotros que era ingeniero civil en minas. Ahí él le preguntó, le dijo las preguntas técnicas. Entonces cuando le empezó a responder, nosotros igual no sabíamos mucho, porque hablaban con puro lenguaje técnico, y este vecino dijo, miren vecino, lo que él acaba de decir es que vamos a tener camiones cada 5 minutos pasando por la mitad del pueblo y por la cuesta de Laguna Verde. ¿Quieren eso? Y ahí nosotros dijimos, ¿Esa es la única ruta de conexión que sí, es la única. Entonces, y ahí nos tiramos todo, ahí levantamos al tiro lo que fue el primero levantamos el Facebook, que era no la cantera Laguna Verde, y empezamos a reunir. Y empezamos a armar como este equipo técnico a espera de que subieran el proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental. Y en octubre levantaron el proyecto, nosotros le pedimos a los profesionales que le dieran un buen estudio para que hacer como sacar los puntos más firmes y presentárselo a la comunidad. Y la conclusión de todos fue de que fue un proyecto presentado de forma mediocre, porque algo tan básico que yo siempre lo ocupo como ejemplo, porque para mí es como el ejemplo de que la OHL no se dio el tiempo de hacer un estudio, que fue de que ellos dijeron que la caleta de pescadores estaba en la bajada de la cuesta de Laguna Verde, siendo que todos saben que la caleta de pescadores está al lado de la termoeléctrica, al otro lado de la playa. Entonces, cuando vemos eso, vemos que no fue un trabajo profesional, fue un trabajo como a la ligera y fue como para cumplir con los tiempos. Entonces nosotros en ese momento manejamos dos hipótesis que fueron: una, ya pasaron suficiente plata para que le aprueben el proyecto y les da lo mismo la evaluación ambiental, o mandaron lo más básico posible para que ahora el Servicio de Evaluación Ambiental le haga el proyecto, porque el Servicio de Evaluación Ambiental le dice, usted tiene que arreglar esto, entonces después lo otro lo arreglan y listo, le sale más barato. Entonces después empezamos a ver más temas, empezamos a ver justo de que donde está ubicada la cantera de Laguna Verde, antes había una mina de oro, se trabajaba en una mina de oro ahí. Entonces nos explicaban ahí el ingeniero civil químico que teníamos, el ingeniero civil en mina, nos decían cuando hay oro hay mucho riesgo de que haya arsénico, y si el arsénico se filtra en agua subterránea se contamina. Y justo se da de que donde están las napas subterráneas de ahí de cerca de la cantera, a pocos metros están los pozos de la cooperativa de agua potable. Entonces ahí nos dimos cuenta primero de que ese era el punto más importante. Ese era como lo más, porque si se nos contamina el agua y quedamos sin agua, Laguna Verde entra en una crisis sanitaria, y ahí vamos a ver las autoridades que van a aparecer en la tierra y todo, pero ya ser muy tarde. Sí, pues el arsénico es altamente... Sí, entonces ellos mismos nos decían, puede ser de que incluso el arsénico se empiece a notar en 10, 20 años más, entonces, y la gente ya va a estar contaminada. Sí. Entonces, pero también nos dimos cuenta de que cuando explicábamos el tema del arsénico a la gente no le llegaba, claro, que no la asimilaban. Sí, no era mucho, no le causaba mucho impacto. Entonces, el punto más fuerte que ocupamos como con la ciudadanía fue el tema de los camiones. Fue de camiones cada 5 minutos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de lunes a sábado. Entonces, y con las autoridades fue el tema del arsénico. Se debe explotar este sector, ya que para realizar el ampliante se requiere de rocas grandes para rellenar el subsuelo marino. Es por esto que los habitantes del sector han organizado diversas actividades como marchas, pasacalles y charlas, para que los pobladores de Laguna Verde y el resto de la ciudad tomen conciencia del gran daño que causaría llevar a cabo este proyecto. Nosotros abordamos el proyecto de Laguna Verde desde un tipo de espacio humanista en el pedestal de la geografía, además con una percepción fenomenológica del lugar. Las percepciones fenomenológicas son las apreciaciones simbólicas, significaciones subjetivas y representaciones espaciales. La identidad territorial de Laguna Verde tiene una representación simbólica subjetiva del lugar
y un foco de vinculación emocional porque al estar redimido entre los bosques nativos y la extensión del mar, crea una profunda pertenencia emocional hacia la naturaleza, en la existencia del sujeto y los seres humanos. Laguna Verde. Primará la economía o la biodiversidad.